Soy el doctor José Luis Criales, director del grupo CT Scanner y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Agradezco a la propia academia haberme encargado hacer esta presentación que versará sobre la radiografía simple del tórax, y yo, para explicar los datos inherentes a la radiografía del tórax, haré una interesante correlación con la tomografía computada. Empezamos pues diciendo que el objetivo de esta presentación es describir e ilustrar la anatomía comparativa entre la radiografía convencional y la tomografía computada. Vamos a analizar la visibilidad y la importancia de las estructuras descritas. Quiero resaltar la utilidad de la proyección lateral y voy a ilustrar también la patología más frecuente. A manera de introducción y desde un punto de vista general, quiero decirles que la radiografía del tórax es el estudio más frecuente en los departamentos de radiología. Proporciona una amplia información, es un método de bajo costo, sin embargo, requiere una técnica y una evaluación adecuadas. Su análisis minucioso, otorgándole el tiempo suficiente a cada estudio, permite un uso óptimo de este método, lo cual disminuye los costos en salud, y esto, pues, como ustedes bien comprenderán, es muy importante en América Latina y en nuestro país en particular. Una cosa importante que debe tener en cuenta quien interpreta estudios de radiología del tórax es que hay dos maneras de ver las radiografías. Una es una visión panorámica que puede ser útil desde un punto de vista general, pero lo que es mucho más importante es la visión detallada de las radiografías cuando nuestra fóvea está dirigida a determinadas estructuras, punto por punto, lo que hace que intervenga de manera activa la atención. De este modo, pues, podemos realizar un análisis ordenado de las radiografías que, como sugerencia para ustedes, debe contemplar estos 10 puntos. Primero, la tráquea, su posición, calibre y las líneas paratraqueales. La aorta, la posición, el calibre y la morfología. Los troncos supraórticos, arteriales y venosos. Los cilios, su posición, su densidad, el ángulo iliar. La vascularidad pulmonar, el calibre y la disposición. El mediastino, sus contornos y líneas. Los pulmones, comparando un pulmón con otro, tomando en cuenta que estas áreas en las que el pulmón se superpone al diafragma son muy importantes. Realmente el parénquima pulmonar no termina aquí, sino en esta otra tenue imagen radiolúcida superpuesta con el diafragma. Obviamente los diafragmas, su posición, morfología, los ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos, las estructuras óseas en cuanto a densidad y morfología, y el tejido blando. Estas 10 categorías son muy importantes para tomar en cuenta al analizar las radiografías del tórax, punto por punto. Y en la proyección lateral, que es una proyección un poco olvidada, hoy rara vez los clínicos solicitan este binomio PA y lateral. El binomio PA y lateral es sumamente importante porque hay cosas que se pueden ver en una proyección pero no en la otra. Esta proyección lateral implica la observación de la tráquea, de la banda traqueal posterior, otra vez de la aorta, de las arterias pulmonares y de los cilios, de la ventana aórtico-pulmonar, de la ventana infrailiar, de la silueta cardíaca y el pericardio, de las cisuras, de los diafragmas, y aquí les voy a hablar también de 3 espacios radiolúcidos muy importantes para el análisis de esta proyección, y de los huesos y el tejido blando. Una cosa que quiero enfatizar es este aforismo de Sócrates que dice: el principio de la sabiduría radica en la definición de los términos. Cuando las personas están observando radiografías, muchas veces utilizan una terminología que pues la oyeron por ahí, la aprendieron de algún compañero, pero quiero comentarles que en la radiología del tórax hay una nomenclatura preestablecida
que ha sido publicada por la Sociedad Fleschner. Esta sociedad se ha dedicado, entre otras cosas, a diseñar un glosario de interpretación con terminología radiológica aceptada. La primera propuesta fue en 1971, hubo otras en 84, en 91, inicialmente para radiografía y después para tomografía. Aquí están algunas referencias de cómo ustedes pueden consultar este glosario, pero lo importante es que quien esté viendo una radiografía siempre utilice términos aceptados, no términos que aprendió por oír, sino aquellos que estén plenamente reconocidos como términos apropiados en la imagenología torácica. Por favor, visiten estos artículos y consigan el glosario para utilizar los términos adecuados. Pues dicho esto, voy a comenzar ya con el análisis detallado, estructura por estructura, de la radiografía del tórax. Lo primero que nosotros vemos en este orden que yo les expliqué es la tráquea. La tráquea, como ustedes saben, es una estructura radiolúcida que está en la línea media o con una mínima desviación a la derecha. Tiene un calibre constante desde el opérculo hasta su bifurcación. Es más visible en la porción superior y la bifurcación, la carina, está a la altura de T5 y T7. Esta es la vista de la tráquea en proyección frontal y esta en la proyección lateral. Y obviamente cuando hacemos la comparativa con la tomografía computada en el plano axial, así se ve la tráquea con una imagen radiolúcida, y hoy podemos hacer pues múltiples reconstrucciones sagitales, coronales y en tercera dimensión, etcétera, para conocer de forma más detallada la anatomía y la patología traqueal. Un detalle importante es conocer los diámetros de la tráquea. En los pacientes de sexo masculino, la tráquea mide como máximo 25 milímetros en el plano coronal y 13 milímetros como mínimo. En la mujer, estos valores oscilan entre 21 y 10 milímetros. Esto es muy importante recordar porque hay patologías que aumentan el calibre traqueal y otras que la disminuyen. Otro detalle anatómico muy interesante que les recomiendo reconocer es esta estructura radiopaca que está aquí junto a la tráquea. Se llama banda paratraqueal derecha. Está formada por la interfase entre el pulmón, la pleura y los cartílagos traqueales. Aquí se ve muy bien esa interfase. Esta línea que estoy señalando aquí con el puntero es la que en la imagen radiográfica se ve como una estructura radiopaca. Esta imagen tiene una dirección de arriba a abajo, es recta y tiene un grosor aproximado de 4 milímetros. Es una referencia muy constante. Cuando esta línea se pierde, el paciente puede tener una adenomegalia paratraqueal, patología de la tiroides, neoplasias traqueales, engrosamiento o derrame pleural o estenosis traqueales. Aquí he traído un ejemplo para que ustedes vean la utilidad cuando esta línea se pierde. Aquí está perdida la banda paratraqueal derecha, está reemplazada por una radiopacidad. En este caso, el paciente tiene un bocio tiroideo extendido al mediastino, como estamos viendo aquí, y esta presencia del tejido tiroideo junto a la tráquea hace que la banda paratraqueal derecha esté obliterada. Es una referencia anatómica bastante útil. En la proyección lateral hay una línea también muy útil que es la banda traqueal posterior. Está en este sitio, a veces se extiende un poco hasta abajo y entonces se denomina banda traqueoesofágica. Es visible pues en cerca de la mitad de los casos en las proyecciones laterales. Está formada entre el aire de la tráquea y la pared posterior de esta misma estructura y su interfase con el pulmón. Tiene un grosor aproximado de 2.5 milímetros y se extiende de arriba abajo hasta el callado de la vena ácidos. La banda traqueal posterior está obliterada en anomalías congénitas o adquiridas del arco aórtico, en patología de la pared traqueal, como tumores, amiloidosis, en mediastinitis y en pacientes que tienen hematomas del mediastino. Ahora vamos a dar una miradita a los troncos supraórticos, recordando primero
que, bueno, este es un esquema en el que se ha quitado el esternón y estamos viendo de delante a atrás. Fíjense cómo en la porción anterior están las estructuras venosas. Y aquí está el tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo cruzando de izquierda a derecha y ambos unidos para formar la vena cava superior. Y por detrás están la arteria innominada o tronco arterial brachiocefálico con su rama subclavia y carótida común en el lado derecho, en la izquierda la carótida común emergiendo independientemente y la subclavia izquierda. Recuerden bien estos detalles anatómicos ya muy conocidos por ustedes, pero ahora vamos a ver cómo se observan en las radiografías simples y en las tomografías computadas. Voy a empezar con la parte venosa. Esta línea tenue en la radiografía simple es la línea paravenosa y está formada arriba por el tronco venoso brachiocefálico derecho, que es este, que se une con el izquierdo y forma la vena cava superior. Esta imagen radiolúcida señalada con las flechas aquí es la línea paravenosa y representa la vena cava superior. Cuando estén viendo ustedes un catéter o algo que transcurre por esta línea, está pues en la vena cava superior. Si nos vamos al plano axial, las estructuras que están delante son venosas. Esta es la yugular derecha, esta es la yugular izquierda, y estas otras estructuras son estructuras vasculares arteriales. Lo mismo si observamos en la radiografía lateral, esta estructura tenuemente radiopaca por delante de la tráquea es pues la vena cava superior. Ahora vamos a dar una miradita al arco de la vena ácigos. Recuerden que la vena ácigos lleva el drenaje venoso principalmente de la columna vertebral, es la continuación de la vena lumbar ascendente, y esa vena forma un arco, un cayado, para desembocar en la vena cava superior. Pues aquí está en el plano axial el cayado yendo de atrás hacia adelante. Aquí está otra vez en el plano axial el cayado desde una localización paravertebral hasta la vena cava superior. Este cayado de la vena ácigos se observa así en la radiografía simple del tórax. Es esta estructura un poquito más prominente que en un paciente en posición de pie debe medir no más de 10 milímetros. Recuerden, pues, voy haciendo una síntesis. Tráquea, banda paratraqueal derecha, línea paravenosa y cayado de la vena ácigos. Si seguimos el análisis, tenemos ahora una tenue imagen radiopaca aquí, que tiene un trayecto de abajo hacia arriba y se hace como un semicírculo hacia la axila. No es otra cosa que la arteria axilar izquierda. Si vemos aquí en este plano, se ve como la arteria sale de la aorta y sube hacia el arco para emerger por la región axilar izquierda y convertirse en arteria axilar. En el plano coronal, esta es la imagen, y esta tenue estructura radiopaca es la que nosotros debemos buscar en las radiografías simples, es la imagen correspondiente a la arteria subclavia izquierda. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para varias cosas. Una de ellas es calcular el pedículo vascular, descrito por un autor de apellido Milne. Este pedículo vascular se calcula de la siguiente manera. Se toma un punto de referencia entre la intersección de lo que ya conocemos, que es la línea paravenosa, con el bronquio principal derecho, de ahí se traza una horizontal, y del origen de la arteria subclavia se traza una vertical. La intersección de estas líneas forma lo que aquí está en rojo, que se llama pedículo vascular. Este pedículo vascular debe medir 48 milímetros en su diámetro transversal y es un buen indicador del volumen vascular. Si este pedículo está ensanchado, por ejemplo, en más de 85 milímetros, va a ser patológico en un 80% de los casos. Cada 5 milímetros de incremento en el valor del pedículo vascular representa 1 litro de incremento de líquido intravascular. Y este incremento de líquido intravascular puede asociarse también de dilatación de la vena ácigos
Y como ustedes saben, se puede ver en insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal o pacientes sobrehidratados. Miren qué sencillo, entre la intersección de la banda paravenosa y el origen de la subclavia, se corren unas líneas y se toma este diámetro. Así pues, aquí les muestro un ejemplo. Este paciente tuvo evaluaciones sucesivas, había llegado al hospital, aquí tiene un pedículo vascular bastante amplio, mayor de 48, le dieron diuréticos, el pedículo vascular volvió a su aspecto normal. Pues es una estructura que, aunque no la utiliza la gente de rutina, desde mi punto de vista tiene bastante utilidad para calcular la sobrehidratación o la sobrecarga hídrica de algún paciente. Ahora vamos a seguir con la aorta. La aorta, como ustedes saben, se ve en este nivel. Utilicen siempre el término callado aórtico o arco aórtico. El término botón aórtico que algunas personas usan no está reconocido por la Sociedad Fleischner. Es callado o arco aórtico. Este arco aórtico tiene una porción ascendente que es anterior, como estamos viendo aquí en el plano axial y en la reconstrucción tridimensional, va de delante hacia atrás y por eso tiene posteriormente esta parte que es la aorta descendente, que tiene localización posterior. Nuestros ojos tienen que tratar de ver la porción ascendente, el arco y la porción descendente en toda su longitud. Así pues, aquí tenemos la porción descendente, aquí, hasta el hiato, y en esta línea punteada les he puesto cómo los ojos deben mirar esta parte. Esta parte se ve nítidamente porque hay una buena interfase entre el aire del pulmón y la aorta. Y aquí en tercera dimensión se ve así, pero en la radiografía también se puede ver de forma bastante nítida. La proyección lateral es sumamente útil para conocer mucho más la morfología de la aorta, la porción ascendente, el arco y la descendente. Así pues, un binomio entre la posterior anterior y la lateral es un excelente indicador del calibre arterial. Si ustedes tienen interés, tomen en cuenta estas mediciones que son bastante útiles para conocer el calibre de la arteria. Aquí está con el puestos en ejemplo los límites de medidas entre cada una de las porciones. Eso puede representar de utilidad. Lo importante en términos generales es que el calibre arterial en términos generales es mayor en la porción ascendente y se va haciendo posteriormente más delgado en los demás segmentos de la aorta. Ahora vamos a dar una mirada a la silueta cardíaca. La silueta cardíaca pues se ve en las radiografías en este sitio. Tenemos que recordar que su margen derecho está formado por básicamente la aurícula derecha. Aquí lo vemos en el corte axial, como esta parte representa la aurícula derecha. Y esta parte de la silueta cardíaca, la mayoría es una superposición hasta aquí del ventrículo derecho, pero este borde izquierdo de la silueta cardíaca está pues formado por el ventrículo izquierdo. Para que entiendan eso, aquí está la imagen en el plano axial. Esta parte anterior es el ventrículo derecho, pero a partir del ápex y todo el borde izquierdo de la silueta cardíaca es pues lógicamente el ventrículo izquierdo. Es muy útil el índice cardiotorácico. Se obtiene por medir la porción más amplia de la silueta cardíaca y dividirla entre el diámetro torácico máximo. El límite normal de este índice es de 0.42 a 0.50. Si el índice es, si en algún caso el corazón tiene un diámetro muy grande, quiere decir que el índice cardiotorácico va a estar alterado y de ese modo la relación entre uno y otro va a salir de estos parámetros y nos va a hablar de una cardiomegalia. En el plano lateral, también es posible ver varios elementos de la silueta cardíaca. Aquí en punteado negro está la aurícula izquierda
y aquí el ventrículo izquierdo. Eso es pues lógico, si nosotros hacemos reconstrucciones tridimensionales, la parte de arriba es la aurícula izquierda, donde desembocan las venas pulmonares, y la de abajo es el ventrículo izquierdo. Si nosotros vemos la silueta cardíaca por delante, lo que tenemos aquí básicamente es el ventrículo derecho, hasta aquí, y aquí la arteria pulmonar. Aquí más bien la arteria pulmonar derecha, el tronco principal de la arteria pulmonar derecha. Entre las estructuras del mediastino, una que es muy importante es este compartimiento que se llama ventana aórtico-pulmonar. Está entre el arco de la aorta, aquí, y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Dicen los autores que en la radiografía se ve como un pico de águila radiolúcido. Este compartimiento es muy importante porque también es visible bien en la radiografía lateral. Este es el borde inferior de la aorta, esta es la arteria pulmonar izquierda y este espacio radiolúcido es la ventana aórtico-pulmonar. Aquí he puesto una reconstrucción sagital donde se ve eso mucho mejor. Es importante la ventana aórtico-pulmonar porque contiene varias estructuras interesantes. Uno, el ligamento arterioso, ganglios del grupo 7, el nervio laríngeo recurrente, grasa y ramas de las arterias bronquiales. Por ejemplo, si un paciente es fumador y viene con una masa en la ventana aórtico-pulmonar y tiene alteraciones en la voz, como una voz bitonal, podemos con la sola radiografía simple reconocer esta situación y diagnosticar un cáncer pulmonar. Ahora vamos a dar una mirada a los cilios pulmonares. Recuerden que desde el punto de vista anatómico, los cilios pulmonares están constituidos por bronquios, por estructuras vasculares y por ganglios. Radiológicamente esto no es así. ¿Por qué? Porque los bronquios son estructuras radiolúcidas y los ganglios a menudo no son visibles salvo que sean muy grandes. Entonces, desde el punto de vista radiográfico, el único componente de los cilios pulmonares es el componente vascular. Y hay que recordar aquí que el componente vascular de los cilios está dado por, y vamos a recordar anatómicamente que la arteria pulmonar principal se bifurca en una rama derecha que tiene una bifurcación intrapericárdica con una rama para el lóbulo superior y una rama interlobar para el lóbulo medio y el lóbulo inferior, y que la arteria pulmonar izquierda cabalga por encima del bronquio izquierdo, por eso el hilio izquierdo es más alto que el derecho, igual da una rama para el lóbulo superior y da otra rama para el lóbulo inferior. Esta del lóbulo superior hay que recordar que también va a la língula y que hay en la nomenclatura habitual 4 venas pulmonares, 2 superiores y 2 inferiores, con muchas variantes anatómicas, entre ellas una que puede ser una vena propia para el lóbulo medio. Así pues, esta combinación de estructuras vasculares y entre arterias pulmonares y venas pulmonares es la que nos da la configuración de los cilios en las radiografías simples. El hilo izquierdo, por la razón que les dije antes, es más alto que el derecho, pero los cilios tienen densidad y tamaño similar. El componente superior de los cilios es eminentemente venoso, el más visible, como estamos viendo aquí en una imagen coronal de resonancia magnética. Las estructuras más visibles en la periferia, en la porción superior, son venosas. Esta vena está desembocando a la aurícula izquierda. Y el componente inferior, esta que es la arteria interlobar, que la estamos viendo también aquí y la estamos viendo aquí, es eminentemente arterial y es la parte inferior del hilio. Entre las venas que van al lóbulo superior y la arteria se forma un punto que se llama punto venoarterial o ángulo iliar. En realidad, para entender los cilios, pues hay que entender también cómo son las arterias pulmonares. Aquí está la arteria pulmonar principal en plano axial, su rama derecha y su rama izquierda. Esta arteria tiene un calibre máximo normal de 29 milímetros, se puede medir muy bien en las tomografías, y en la imagen lateral, como les adelantaba antes, está aquí. Esto es el ventrículo derecho y esta sombra que se ve aquí es la arteria pulmonar principal, el tronco principal de la arteria pulmonar.
En radiografía simple se pueden ver ambas cosas. Estas son las venas pulmonares que van al lóbulo superior. Esta es la rama interlobar, que es muy visible en las radiografías en el lado derecho, y este es el punto o ángulo venoarterial. Esta es una referencia anatómica muy útil. También medir la rama interlobar es muy útil. En los varones debe medir entre 10 y 16 milímetros, en la mujer entre 9 y 15 milímetros. Cuando esta rama interlobar está aumentada de calibre, puede ser un signo indirecto de hipertensión arterial pulmonar. Y en la proyección lateral se ve aquí básicamente la rama derecha, aunque también unas que otras venas, como les voy a explicar antes, y aquí la rama izquierda. Esta parte de la radiografía lateral es muy importante porque nos está mostrando la arteria pulmonar principal, la rama derecha y la rama izquierda de una manera muy espléndida. La sombra de la rama derecha, como les decía antes, no solo está compuesta por la arteria pulmonar, sino también por algunas ramas lobares centrales y por la vena pulmonar superior derecha. Esta opacidad se llama opacidad vascular derecha, cuyo componente principal es la arteria pulmonar derecha, pero además las otras estructuras que yo mencioné. Y aquí está la rama izquierda, que está cabalgando sobre el bronquio, es esta estructura en forma de C que se ve aquí. Entonces, recapitulando, arteria pulmonar principal, opacidad derecha, venoarterial, que básicamente es la rama derecha de la arteria pulmonar, y arteria pulmonar izquierda. Recuerden esto bien, ¿por qué? Porque cuando uno ve la radiografía lateral, tiene que tener en cuenta que, conociendo estas estructuras, hay un espacio radiolúcido aquí en la porción inferior del ilio. Se llama ventana infrailiar, este triangulito. Debe estar totalmente radiolúcido. Cuando esta lucidez se altera por una opacidad, como estamos viendo aquí, algo anómalo no vascular tiene el paciente en el ilio, a menudo un cáncer o una adenomegalia. Esto en la literatura se conoce como el signo de la dona, una opacidad completa con un centro radiolúcido. Recuerden la ventana infrailiar. Entonces aquí voy a redundar un poquito que las ramas de las porciones superiores del ilio son eminentemente venosas y tienen un trayecto muy vertical. En cambio, estas estructuras que están aquí son verticales y abajo las venas tienen un trayecto un poquito más horizontal y las arterias un trayecto vertical. Miren, en la porción inferior del ilio eso ocurre. Aquí está la rama interlobar bastante vertical y ramas de la vena pulmonar inferior transcurriendo hacia la aurícula izquierda. Eso se puede diferenciar en la radiografía simple. Estas estructuras horizontales son venas que están desembocando en la aurícula izquierda, venas pulmonares inferiores. Y esta imagen vertical es una de las arterias que va al lóbulo inferior. Miren qué interesante cómo se puede ver todo en la radiografía simple correlacionado con la tomografía. Ahora vamos a recordar un poquito algo muy escolar, que es la división de los pulmones en bronquios, lobares, segmentarios y a su vez en lóbulos pulmonares. Nosotros usamos la nomenclatura de Boyden. Recuerden que esta nomenclatura tiene 10 segmentos para el pulmón derecho, que son, primero, 10 segmentos, pero en 3 lóbulos. Primero, el lóbulo superior con segmentos apical, anterior y posterior. Luego, el lóbulo medio con segmentos medial y lateral. Y luego, el lóbulo inferior con segmentos medial, anterior, lateral, posterior y superior. Ese es el pulmón derecho. En números es así. El apical se denomina como 1, el anterior se denomina como 3. Aquí tengan cuidado porque en algunas referencias aparece el anterior como 2. No, en la clasificación de Boyden el anterior es el 3 y el 2 es el posterior. De los segmentos del lóbulo medio, el lateral es el 4, el medial es el 5, y de los del lóbulo inferior, el superior es el 6, el medial es el 7, el anterior es el 8, el lateral es el 9 y el posterior es el 10. Así está dividido el pulmón derecho. El pulmón izquierdo es prácticamente igual, pero aquí se fusiona
el 2 con el 1. Entonces ya no hay por separado un apical y un posterior, sino que es apico-posterior. Y en el lóbulo inferior también se fusiona el medial con el anterior y se denomina anteromedial, pero todo lo demás es igual. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque hay que saber en una radiografía del tórax cómo es esta división anatómica de los lóbulos y de los bronquios. A veces cuando la persona que está viendo la radiografía no es detallista, puede perder orientación a este respecto. Y lo mismo en proyección lateral, aquí está el lóbulo superior, aquí el lóbulo medio y aquí el inferior, pero esto hay que reflexionarlo de forma muy detallada y básicamente para ello hay que tomar en cuenta las cisuras. Recuerden que el pulmón derecho tiene dos cisuras, una mayor y una menor, que divide el lóbulo superior del lóbulo medio del lóbulo inferior. En la proyección frontal, la cisura mayor casi no se ve, salvo que tenga alguna patología. La que sí siempre se ve, suele verse en la mayor parte de casos, es la menor. Y aquí, por favor, les recomiendo que cuando vean la cisura menor, no es signo de patología. Hay un término que algunos médicos malinterpretan y hablan de cisuritis. La verdad, no es un término reconocido ni un diagnóstico aceptado. La cisura menor se puede ver en condiciones normales. Y el pulmón izquierdo tiene solamente una cisura mayor. Por eso de este lado están marcadas solo estas dos imágenes. Ahora, si nosotros queremos orientarnos en la radiografía, todo este territorio es el lóbulo superior del pulmón. Aquí está mal la sigla, es el pulmón derecho, es el lóbulo superior, y este es el lóbulo inferior. Hay un punto, si el paciente tiene una lesión aquí y no tenemos la radiografía lateral, es difícil saber si está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior. Y para ello la proyección lateral es muy importante porque si la lesión está aquí, detrás de la cisura, aunque esté aquí, más bien está en el lóbulo inferior y no en el lóbulo superior. Y lo mismo acá. Si un paciente tiene una lesión en este sitio, puede estar en el lóbulo inferior o en el lóbulo medio. Para esto nos ayuda la proyección lateral. Si está adelante, pues va a estar en el lóbulo medio. Y si está atrás, va a estar en el lóbulo inferior. Esto es muy importante para que ustedes sepan localizar las lesiones con precisión. Y en el pulmón izquierdo, que solo hay una cisura y solo dos lóbulos, hay que recordar que el equivalente del lóbulo medio está aquí, se llama língula, pero se considera parte del lóbulo superior. Entonces, si un paciente tiene una lesión aquí, puede estar pues en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior hasta que no tengamos la proyección lateral para diferenciar. Por eso es tan importante el binomio póstero-anterior y lateral. Dicho esto, y para ya despertarlos un poquito, vamos a analizar ahora de manera muy breve la patología pulmonar en las radiografías del tórax, correlacionando con la tomografía computada. Los pacientes, en términos generales, pueden tener patología extrapulmonar o pulmonar. Esa es una primera cosa que hay que definir. Segundo, si la lesión es extrapulmonar, hay que definir si está en el mediastino o en la pleura. Y si sabemos que la lesión es pulmonar, la dividimos habitualmente en estos cuatro patrones: patrón lineal o reticular, patrón nodular, enfermedades que disminuyen la atenuación del pulmón y producen cambios quísticos, o enfermedades que aumentan la atenuación pulmonar. Voy a comenzar mostrándoles un ejemplo de una lesión extrapulmonar, en este caso mediastinal. Las lesiones extrapulmonares se reconocen porque tienen contorno nítido, porque tienen su base de implantación dirigida a la pleura, como en este caso, y porque están básicamente asentadas sobre el mediastino. Esta es una franca anomalía mediastinal por esas características. Se ve así en la radiografía póstero-anterior y en la proyección lateral se encuentra aquí detrás del esternón. Este paciente lo que tiene por la localización anatómica es un timoma. Los timomas son así, lesiones sólidas que están, como ustedes saben, en el mediastino. Aquí está comprobado con tomografías computadas diversos ejemplos de
timomas. Ahora vamos a ver la patología pulmonar lineal o reticular. Así se ve en los pulmones, no completamente translúcidos como veíamos antes, sino con estas estructuras que forman pequeñas redes que hacen irregular la interfase con los diafragmas y con la silueta cardíaca, y en tomografía computada tienen esta apariencia. Un retículo, múltiples estructuras reticulares que afectan la atenuación del pulmón. Este caso en particular es una fibrosis pulmonar idiopática que tenía esa apariencia. Es otro ejemplo, pero así se ve en una radiografía del tórax. Y luego el patrón nodular está compuesto por múltiples pequeñitos nódulos. Les he hecho una amplificación aquí para que puedan distinguir los nódulos de las estructuras vasculares. Y este es un ejemplo muy característico de una tuberculosis miliar, que si le hacemos la tomografía, pues vamos a ver con mucho más detalle los múltiples nódulos que se encuentran, en este caso afectando de manera difusa a los dos pulmones. Luego están las entidades que disminuyen la atenuación y producen cambios quísticos. Uno de los más importantes y significativos aquí es el enfisema. Vean cómo estas grandes bulas han producido un incremento en el volumen pulmonar y una disminución en la atenuación de los pulmones. Aquí casi ya no se ven estructuras vasculares ni nada porque hay un enfisema muy severo. Y también les he traído aquí este clásico signo de Westermarck. Fíjense cómo la atenuación del pulmón izquierdo está disminuida, la arteria pulmonar ipsilateral está aumentada de volumen. Este es un signo clásico de tromboembolismo pulmonar que se llama signo de Westermarck. Y el área radiolúcida implica una extensa oligoemia en el pulmón afectado. Y luego están las entidades que aumentan la atenuación. Aquí pues básicamente son neumonías, infartos, tumores. Esta es una neumonía lobar que está comprometiendo el lóbulo medio, aunque no hace signo de la silueta con el pulmón, más bien está en el segmento lateral del lóbulo medio. Y este es un caso hoy muy en boga de neumopatía secundaria a COVID-19 con múltiples áreas radiopacas distribuidas de manera difusa en el pulmón. Y ya para terminar, les voy a hablar de 3 espacios radiolúcidos que son muy útiles desde el punto de vista práctico en la radiografía lateral. Uno es el espacio retroesternal, aquí. Otro es el retrotraqueal, esta es la tráquea y este es el espacio retrotraqueal. Y otro es el retrocardíaco. Estos son de mucha utilidad práctica, son fáciles de ver y deben ustedes buscarlas de rutina en las radiografías laterales. El espacio retroesternal que está aquí, y con este asterisco, está obliterado en linfoma, timoma, como el caso que vimos, teratoma, infecciones del esternón, hematomas y otras cosas. Este es un ejemplo. Miren cómo en la radiografía frontal no se ve casi mucho, excepto aquí un gran derrame, pero acá no se ve gran cosa. Y en la lateral el paciente tiene una estructura radiopaca, incluso con un nivel aire líquido detrás del esternón. Este paciente tenía una esternotomía previa, tenía un absceso retroesternal y lo distinguimos claramente por la obliteración del espacio retroesternal. Si no hubiéramos tenido la radiografía lateral, hubiera pasado desapercibido. El espacio retrotraqueal que está aquí, que también se llama triángulo de Ryder, está obliterado cuando hay anomalías vasculares, patología esofágica, cáncer pulmonar o patología tiroidea. Este es un ejemplo de cómo el espacio retrotraqueal, que normalmente es lúcido, está obliterado. Este paciente tiene esta sutil opacidad porque tiene una anomalía del arco aórtico, es una arteria subclavia derecha aberrante que está pasando por detrás de la tráquea, incluso lo está indentando ligeramente, y es esto. Aquí se ve el arco y se ve cómo esta arteria anómala subclavia pasa por detrás de la tráquea y por ende oblitera el espacio retrotraqueal o el triángulo de Ryder. Y el espacio retrocardíaco, que está aquí, puede estar obliterado básicamente en patología esofágica. Hernias hiatales grandes pueden obliterarlo. También alguna neumonía o atelectasia del lóbulo inferior, derrames pleurales o una prominencia del ventrículo izquierdo. Dijimos que esa curva correspondía al ventrículo izquierdo. Y aquí hay un ejemplo.
Se ve una opacidad en la proyección frontal, pero en la lateral claramente vemos que está obliterado el espacio retrocardíaco. Es una neumonía del lóbulo inferior izquierdo con algo de componente atelectásico. Así pues, hemos llegado al final de este módulo que espero les haya sido atractivo para reconocer detalles que seguramente los tenían un poco olvidados o no los conocían de esta gran herramienta que es la radiografía simple del tórax. Y quiero decirles que a pesar de los avances tecnológicos, la radiografía del tórax sigue siendo indispensable como examen inicial en sospecha de patología torácica. Sí requiere una evaluación minuciosa y ordenada, lo que permite mejorar la sensibilidad y reduce los costos en salud. No olviden que el binomio posteroanterior y lateral es muy importante. Deben ustedes promover y utilizarlo porque es la única manera de estar seguros de la buena evaluación de la patología torácica con un método tan sencillo como la radiografía. Y sepan también que todo esto se puede comparar, un hallazgo de radiología con tomografía. Yo lo he usado aquí para ayudarles a comprender la morfología y la patología de las estructuras de la radiología convencional. Espero que esta información sea útil para ustedes. Yo con esto me despido, sin antes agradecer a la Academia Nacional de Medicina, darme la oportunidad de participar en sus programas de educación continua. Muchas gracias.